El presente video trata sobre mi postura y argumentos como representante legal de las víctimas en el caso Rodrigo Maraz versus la fiscal, el cual se desarrolla en la República de Querón y sitúa a las comunidades indígenas de la misma como víctimas ante hechos que podrían ser constitutivos tanto de un crimen de genocidio como uno de lesa humanidad, debido a que como consecuencia de las elecciones presidenciales de la República de Querón, el nuevo presidente, el señor Cortés, implementó un nuevo plan para el orden y el progreso nacional, el cual incluía un plan de emprendimiento que buscaba unificar la educación en la República de Querón. Sin embargo, no solo violaba los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que además podría ser constitutivo de un crimen de genocidio, toda vez que se trasladaba a estos niños de las comunidades indígenas a las ciudades más desarrolladas, donde se implementaban medidas tendientes a la destrucción de su etnia. Estos hechos narrados brevemente nos llevan al análisis de dos cuestiones. En primer lugar, tendríamos que analizar la definición que el Estatuto de Roma, en su artículo 6, le da al genocidio, la cual contempla tres elementos: la intencionalidad de destruir en todo o en parte a un grupo étnico, nacional, racial o religioso. Lo que nos lleva a la cuestión 1, que nos pregunta si se requiere de actuar con un dolo específico de destruir en todo o en parte a un grupo étnico, nacional, racial o religioso para incurrir en una responsabilidad por complicidad de genocidio según lo que estipula el artículo 25, fracción tercera, inciso C, del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La respuesta es no, porque si bien es cierto que el artículo 30 del Estatuto de Roma contempla esta intencionalidad que debe tener el sujeto activo, en el presente caso, el señor Rodrigo Maraz actúa como facilitador del genocidio y no propiamente como la persona que cometió el genocidio, supuesto que encaja en el artículo 25 citado en la cuestión, el cual contempla esta responsabilidad por facilitar la comisión de un crimen, lo cual se da en el caso del señor Rodrigo Maraz, toda vez que bajo su cargo como director del Colegio Caballeros de la Misericordia y en cumplimiento de la resolución LHS-50 emitida por el Ministerio de Educación y en ejecución para el Plan del Orden y Progreso Nacional, entre su obligación estaba llevar a cabo la selección de los niños, niñas y adolescentes aptos para cursar los estudios que ofrecía este plan de emprendimiento, así como asegurarse de que estos niños fueran asignados a familias que estuvieran dispuestas a adoptarlos y que además tuvieran una descendencia tupí. Asimismo, era obligación de los directores dar un seguimiento a los avances que tenían estos niños de manera académica, así como implementar sanciones en caso de incumplimiento a las reglas, las cuales iban desde portar el uniforme en todo momento y la prohibición de utilizar sus vestimentas tradicionales indígenas, así como asistir a las misas diarias. La resolución además contemplaba como obligaciones de los directores el proporcionar semestralmente al Ministerio de Educación una lista que incluía la identificación de los padres, el lugar de nacimiento y las calificaciones obtenidas hasta el momento. Estas listas eran elaboradas, firmadas y enviadas por los directores. Todo lo anterior se encontraba estipulado en la resolución LHS-50 como obligaciones de los directores, y dadas las circunstancias, resulta innecesario alegar la presencia o no de un dolo, toda vez que únicamente se necesita acreditar que el señor Rodrigo Maraz actuó bajo esta resolución, lo cual se ha acreditado mediante el escrito de la Fiscalía, la cual contempla que el señor Rodrigo Maraz inició su cargo como director el 1 de junio del 2010 y lo concluyó hasta la fecha de su arresto, y la resolución fue emitida el 15 de mayo del 2010, además de que el señor Rodrigo Maraz en ningún momento dejó de proporcionar las listas a los ministerios. Luego entonces, todas las actividades que realizó bajo su cargo como director fueron hechas bajo esta resolución y bajo este plan. Y tal y como lo menciona el Tribunal de Nuremberg, lo acordó, el actuar bajo órdenes no te exonera de tu obligación internacional, por lo que en esta audiencia interlocutoria únicamente se necesita acreditar que el señor Rodrigo Maraz efectivamente actuó bajo este plan y bajo esta resolución, facilitando las herramientas necesarias para la comisión del crimen de genocidio, proporcionando las listas a los ministerios, aplicando sanciones
a los niños en caso de incumplimiento a las reglas. Además de realizar este traslado obligando a los padres mediante medidas y normas penales. Ahora bien, tomando como ciertos los hechos que anteceden, en el apartado antecedentes de los hechos y el escrito de acusación de la Fiscalía, la cuestión 2 nos pide preguntarnos si constituyen las alegaciones de la Fiscalía sobre violencia sexual un crimen de genocidio o un crimen de lesa humanidad. Como representante legal de las víctimas, llegamos a la conclusión de que efectivamente se cumple tanto un crimen de genocidio como uno de lesa humanidad. En cuanto al crimen de lesa humanidad, cabe precisar la definición que el Estatuto de Roma, en su artículo 7.1, le da a este crimen, el cual dice que son todos esos actos que se llevan a cabo como un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En el inciso G de estos actos se contempla la violación, la esterilización forzada, el embarazo forzado, la prostitución forzada y la esclavitud sexual, así como otros actos de violencia sexual con gravedad equiparable. Tomando en cuenta los elementos de los crímenes, bajo este apartado de lesa humanidad, en el inciso G se contemplan 4 elementos. El primero es que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que ésta fuera, de la víctima o del autor con un órgano sexual, con algún otro objeto o con cualquier otra parte del cuerpo, por el orificio anal o vaginal. De este primer elemento, muchos de los estudiantes manifestaron haber sido víctimas de violaciones dentro de la escuela. El testigo T7 y el testigo T31 recordaron haber sido víctimas de abusos en el confesionario de la iglesia, y uno de ellos manifestó que debía portar una bolsa en la cabeza que le proporcionaba su abusador. Asimismo, estos actos iniciaban dando instrucciones a los niños para que fueran a bañarse a mitad de la noche, así como para que fueran a realizar mandados al personal del instituto. Asimismo, las niñas manifestaron que llegaron a sufrir abusos sexuales por personal del instituto mediante la frotación sexual, cuando ellas se encontraban sentadas en sus asientos tomando sus asignaturas. Estos hechos constituyen violaciones y abusos sexuales. El segundo elemento es que esta invasión se haya llevado a cabo mediante la fuerza, mediante la amenaza de la fuerza, mediante coacción o en un entorno de coacción, o que hayan sido implementadas en personas incapaces de dar su libre consentimiento. Estas medidas, estas agresiones sexuales fueron hechas a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, es decir, personas incapaces. Además, estos abusos tomaron la forma de humillación voyerista, cuando el personal de la institución le pedía a los niños que se fueran a duchar mientras ellos los veían. Asimismo, llegaron a tomar actitudes amigables, proporcionándoles golosinas extras en la cafetería o prestándoles sus teléfonos celulares para que se pudieran comunicar con sus familias. Sin embargo, estas acciones amistosas eran simplemente el preludio de agresiones sexuales que dejarían a los alumnos traumatizados y confundidos. Los niños dormían temerosos de que los fueran a llamar para realizar algún mandado a algún miembro del personal, o incluso para que fueran al confesionario de la iglesia o a bañarse, ya que también los supervisores de los dormitorios abusaban de los niños y tenían, mediante el uso de su autoridad, implementaban el miedo y la ansiedad. El tercer elemento es que esta conducta haya sido parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil. El artículo 7.2 del Estatuto de Roma nos da la definición de ataque como una línea de conducta que implica la multiplicidad de actos que se llevan a cabo mediante la implementación de una política de un Estado o de una organización.
Hay que tener en cuenta el contexto en el que se llevaron a cabo estas violaciones como actos individualizados, toda vez que la jurisprudencia define al ataque generalizado como ese ataque provocado en un área geográfica grande o en un área geográfica pequeña, pero hacia una gran cantidad de personas. Estos ataques se llevaron a cabo en las instituciones y siendo el total de alumnos la cantidad de 600 estudiantes, la mayoría de ellos sufrieron algún tipo de abuso sexual, además de que efectivamente se cometió contra una población civil, toda vez que estos niños, niñas y adolescentes no eran parte de una fuerza armada y se llegó a cometer bajo un plano político estatal, toda vez que el presidente fue el que implementó este plan para el desarrollo. Además de que se tenía una organización para encubrir a los profesores que actuaban bajo estos abusos sexuales. El cuarto elemento es que el autor haya tenido conocimiento que esta conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático, o que haya tenido la intención de que esta conducta fuera parte de un ataque de este tipo. El señor Rodrigo Marás tenía pleno conocimiento de estos hechos, toda vez que era él el que recibía estas denuncias por parte de las familias de las víctimas, hablaba con ellas asegurándoles que se implementarían medidas disciplinarias contra estos profesores. Sin embargo, la única medida que se implementaba era trasladarlos a otros colegios, ya que el señor Rodrigo Marás se comunicaba con otros directores y hacían este traslado de forma discreta y sin dejar evidencia alguna. Además de que debía proporcionarle al Ministerio de Interior y al Ministerio de Educación listas de todos los niños y los profesores que habían cometido algún tipo de abuso sexual. Todo lo anterior ocasionó graves lesiones a la integridad física y mental de los niños que sufrieron este tipo de violaciones sexuales, constituyendo así el crimen de genocidio estipulado en el artículo 6, inciso B, que menciona el genocidio mediante la lesión grave a la integridad física y mental. Según los elementos de los crímenes, para que se constituya este crimen, se necesita de 4 elementos. El primero es que el autor haya provocado una lesión grave a la integridad física o mental de una o más personas, lo cual se lleva a cabo toda vez que los niños que sufrieron de estos abusos sexuales, según la información de las ONGs, tuvieron un impacto inmediato y duradero, toda vez que quedaron con secuelas físicas que les imposibilitaron el poder reproducirse y con traumas psicológicos tan graves que les impidieron el poder mantener relaciones sexuales, y hasta el momento ninguna de las víctimas ha podido procrear. Además de que los niños manifestaron que ya no pudieron continuar con sus capacidades dentro de las escuelas, además de que fueron sujetos de ridículo frente a los demás estudiantes. El segundo elemento es que estas personas hayan sido parte de un grupo étnico, nacional, racial o religioso, lo cual se constituye toda vez que estos niños, niñas y adolescentes eran partes de unas comunidades indígenas y de las ciudades más pobres, que si bien no compartían la misma cultura y etnia, sí compartían los mismos rasgos característicos físicos y hereditarios, lo cual hacía que se volvieran parte del mismo grupo racial. El tercer elemento es que el autor haya actuado con esta intención de destruir en todo o parcialmente a este grupo, lo cual, tal y como se habló anteriormente, en el caso del señor Rodrigo Marás no hay necesidad de que se acredite que actuó con un dolo específico, sino únicamente de que actuó como facilitador proporcionando las herramientas para la comisión de estos crímenes, siendo que en cuanto a los actos de violencia sexual, además encubría a los profesores que llevaban a cabo estos tipos de abusos sexuales. El cuarto elemento es que la conducta se haya llevado a cabo en un contexto de una conducta similar tendiente a la destrucción de este grupo, lo cual se lleva a cabo toda vez que las violaciones sexuales se llevaron no como actos individualizados, sino dentro de un contexto en el que los niños se encontraban dentro de institutos donde se les implementaban normas tendientes a la destrucción de su etnia, cometiendo un genocidio cultural al obligarles a utilizar un uniforme, al impedirles que pudieran hacer sus tradiciones como el saludo al sol, implementándoles un nuevo lenguaje diferente al suyo y la prohibición de utilizar su lenguaje, el cual era el hispanoluso. Además de que en los libros de historia
no se les enseñaba sobre la historia de las comunidades indígenas, sino únicamente sobre las ciudades desarrolladas. Y de todo esto el señor Rodrigo Maras era consciente y a sabiendas de que se estaba cometiendo un genocidio proporcionó estas herramientas. Es por tanto, y por todo lo anteriormente mencionado, que como representación legal de las víctimas consideramos que los aspectos sexuales constituyen tanto un crimen de genocidio como uno de lesa humanidad, y que el señor Rodrigo Maras no necesita acreditar un dolo específico de intencionalidad según lo estipulado en el artículo 25, fracción tercera, inciso C. Es cuando.